Cuando pasan 45 minutos de las 10 de la mañana, es un gusto para nosotros saludar a Lisandro Teskiewicz. Él es el defensor, auditor de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Lisandro, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Pablo Di Pierri, te saludamos acá. ¿Nos escuchamos? Hola, buen día, Luciana, buen día, Pablo, y a toda la audiencia y al equipo de la radio. Muchas gracias por atendernos y te traslado la primera pregunta que realizamos habitualmente en este espacio y es ¿qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda estabas? ¿En qué te enganchamos? Mira, me engancharon justo terminando hoy de manera anticipada porque se desistieron de algunos testigos de una audiencia judicial donde pretenden que todo el plan de renovación de la televisión en la Argentina, pasar de televisión analógica a televisión digital y la producción de más de 6.000 obras audiovisuales, entre ellas algunas como Televisión por la Inclusión o Maltratadas, que ganaron premios internacionales, formaron parte de un plan macabro de el kirchnerismo y son delictivas. Yo en esa audiencia judicial participo por la defensa de una de las productoras, pero están acusados el exministro de Vido, el rector de la Universidad de San Martín, Rafael Ruta. ¿Eso es una denuncia penal, Lisandro? Sí, es una causa penal donde pretenden que una de las políticas públicas más importantes para la cultura argentina y que desarrolló industria, trabajo, pero que además desarrolló contenidos culturales que se vieron en todo el país y en el mundo, que ganaron premios, etcétera, etcétera, era una trapisonda política para imponer algunos relatos en la población y sostienen que eso es delito. Digo, están persiguiendo a funcionarios y a productores audiovisuales por el contenido de alguna de las obras. Tremendo lo que pasa, tantas capas que tiene esto que va en el mismo sentido, ¿no? Y un poco por eso te llamamos y vamos a reponer ante la audiencia que además de ser el auditor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien audita al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando dicen del gobierno pareciera que uno es parte del gobierno. No, el que audita. La Auditoría General de la Ciudad es un organismo de la Constitución donde sus integrantes nos designan los bloques parlamentarios. Yo estoy designado por la oposición por el bloque de Unión por la Patria. Claro, es quien controla, quien supervisa, quien audita. La palabra que va a ser para el auditor justamente es quien audita, pero además sos un abogado muy prestigioso y sos parte del Partido Justicialista, sos parte del PJ. Desde lo ahí, de prestigioso lo dejo por tu parte. No me cabe ninguna general, duda. yo suelo decir que soy un abogado militante. Abogado militante y muy prestigioso. Y tengo pocas certezas, una de las pocas que tengo es esa, así que no las voy a someter a discusión por lo pronto ahora. Desde ahí te pregunto, bueno, ¿cuánto de lo que estás contando tiene que ver, ¿no? En términos, cómo estamos viendo, ¿no? Este proceder de la justicia en los últimos episodios, básicamente en el recrudecimiento que tiene que ver con las pibas en cana, en cárceles de máxima seguridad, por la manifestación contra Espert, ¿no? O tirarle caca, o como lo querramos traducir. Sí, la verdad que todo tiene que ver. Nosotros vivimos desde hace años en la Argentina, pero en todo el continente, ¿sí? Una situación de lo que popularmente se denomina lawfare o guerra jurídica, donde los límites y la persecución a los procesos populares, a los gobiernos expansivos de derechos, y que buscan conquistas para las grandes mayorías populares en el continente, dejaron de buscarse como se hacía en la década del 60, del 70 o del 80 a través de golpes de Estado, aunque no sin algunas excepciones como Honduras o Bolivia, donde efectivamente hicieron golpes de Estado tradicionales, ¿no? Sí. Pero mayoritariamente abandonan esa línea
Y han pasado otra línea donde un juego entre los medios hegemónicos, las corporaciones comunicacionales, hay grandes corporaciones en todo el continente que se han adueñado de los medios de comunicación, de la palabra, del relato que circula en la sociedad, y entonces haciendo articular lo que dicen esos grandes medios con la acción de órganos judiciales al servicio de los sectores dominantes y de las oligarquías y al servicio de los intereses extranjeros, ¿no? Del FMI, de las grandes corporaciones económicas, realizan a través de la persecución judicial y de la criminalización de los dirigentes, las dirigentas y los movimientos políticos populares, este ataque sistemático a todo lo que sea expresión de soberanía y expresión de democracia. A ver, en eso tengo una pregunta o en realidad un interrogante. Si hay algo de recrudecimiento o algo de ampliación de este ataque, ¿no? Digo, se amplía Sí. este ataque, ¿por qué marcabas, no? Dirigentes. Digo, es distinto. Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, mismo Lula. Digo, que uno puede pensar que incluso, me atrevo a decir que están preparados, digo, deberían estar preparados, ¿no? Dado el lugar que ocupan o la responsabilidad que asumieron, cierto temor en el ciudadano o en el militante silvestre que generan estas últimas fotos. Te pregunto si hay algo de esto. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que uno nunca está preparado No quise ir preso pero... y mucho menos está preparado para ir preso por cosas buenas, para ir preso por ampliarle los derechos a su población. Pero al margen de eso, comparto con vos, hay un recrudecimiento muy grande. Esta causa que lleva adelante Arroyo Salgado, que es un disparate jurídico, no tiene absolutamente ningún asidero jurídico. Ustedes imagínense que para pretender que una manifestación, un scratch en la puerta de la residencia de un diputado sea un delito y no sea la normal expresión de la disidencia política o como mucho una contravención, salen a investigar a las compañeras y al compañero detenido supuestamente por la pertenencia a una organización que busca imponer ideas o alentar el odio por motivos políticos, ¿no? Si esto fuera una conducta delictiva, en principio tendrían que estar investigando a todos los integrantes de la Libertad Avanza, ¿no? No hay una organización que busque imponer ideas o alentar el odio por motivos políticos más claramente en la política argentina hoy que la Libertad Avanza, ¿no? Que el presidente de la Nación con sus tweets y con sus declaraciones continuas. Entonces, lo que está claro es que el integrar una organización política, el defender ideas políticas, el militar ideas políticas, no es un delito. De eso trata la democracia. Sin embargo, hay una jueza federal que considera que esto es delito, que sale a perseguir, que sale a allanar domicilios particulares, oficinas públicas, y que sale a detener a 5 compañeros militantes, algunos de ellos con responsabilidades importantes, una concejal electa por los ciudadanos de su municipio, una directora de un ministerio de la provincia de Buenos Aires y otras militantes de base, ¿no? Y esta persecución tiene una cuota de un intento de disciplinamiento, de amedrentamiento de la población. La idea va en línea con esta política que aplica Patricia Bullrich, por ejemplo, de reprimir sistemáticamente a los jubilados que se movilizan los miércoles a exigirle al Congreso que aumente sus jubilaciones, de tal manera de intimidar, de atemorizar a la población para que no participe de expresiones públicas de disidencia política por temor a ser golpeados, reprimidos y perseguidos e incluso encarcelados por expresar sus ideas políticas.
Y la verdad que esto es muy grave y se está agudizando cada vez más. Hay un informe de una ONG internacional que dista mucho de ser kirchnerista, se llama Freedom House, es una ONG fundada en Estados Unidos por Eleanor Roosevelt, que era la esposa de Roosevelt, quien fuera 4 veces presidente de Estados Unidos, y Wendell Willkie, que era el candidato republicano. Roosevelt fue presidente por los demócratas y había un candidato republicano que fue el que perdió las elecciones contra él. Bueno, hacia finales de los 30, principios de los 40, cuando Estados Unidos todavía estaba discutiendo si iba a ingresar a la guerra mundial a favor o en contra de los nazis, porque esa parte no la cuentan las películas, ¿no? Pero Estados Unidos ingresa a la guerra mundial recién en el 41, porque en los años anteriores discutían si ellos estaban a favor o en contra de Hitler. No estaba tan claro que estuvieran en contra, ¿no? Entonces, frente a esta situación, los dos grandes partidos del sistema político estadounidense, el candidato de los republicanos y la esposa del presidente demócrata, generan esta fundación que se llama Freedom House, Casa Libre, o Libertad en Casa, no soy bueno en inglés para traducirlo, para defender las libertades civiles y políticas y intentar que Estados Unidos no se convierta en fascista. Lo lograron formalmente, en la práctica después vino el macartismo, es discutible que Estados Unidos no haya sido fascista, pero bueno, ellos generaron esta fundación, sigue existiendo al día de hoy. Y esta fundación desde el año 73 hace un estudio mundial sobre libertades civiles y políticas. Todos los años saca un informe, analiza 210 países. Bueno, en su informe del 2024, una de las conclusiones que saca, la primera es que hace 19 informes, es decir, hace 19 años, 2 décadas, el mundo está perdiendo libertades civiles y políticas. En todo el mundo los ciudadanos somos menos libres cada año que el año anterior, ¿no? Y esto es un fenómeno mundial que tiene que ver con las grandes corporaciones económicas desplazando a los estados y esterilizando la democracia. Lisandro. Hoy no sé. Perdón que te interrumpa en este punto, pero justamente la tendencia general en la militancia y la dirigencia parece ser la de inventariar estas amenazas, estos desafíos que tienen que afrontarse conforme merman o se morfan las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. En Argentina en particular, en el mundo en general. Pero el peronismo, ¿qué tiene para ofrecer en este contexto donde se empezó a discutir después de la detención de Cristina si se pasaba a una especie de resistencia, más allá de ser opositor al gobierno de Milei? ¿Qué hay que hacer? Porque si no parece que nos quedamos en una conversación con hashtags. Sí, a ver, claramente la conversación no tiene que ser con hashtag, el debate es en la escena pública, el debate es en las calles, el debate es con la militancia y el desarrollo político desde las bases, desde los barrios, desde los lugares de trabajo, desde los lugares de estudio, hacia arriba. Lo primero que hay que hacer es salir muy fuertemente en defensa de la democracia. Lo que está en juego son la democracia y las libertades políticas. Con la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, establecieron que tenemos una ciudadana, y no cualquier ciudadana, la líder del movimiento político más grande del país, la líder del movimiento opositor más importante, quizás la líder política más importante de los últimos 50 años en la Argentina, que sigue siendo ciudadana, pero que ya no tiene derechos políticos y que no tendrá derechos políticos por el resto de su vida, porque la condenan a inhabilitación perpetua. Ahora, con la represión sistemática todos los miércoles, lo que nos están diciendo es los ciudadanos argentinos no tienen derecho a expresar sus ideas políticas de forma pública, de forma organizada y en el contexto público. Con el decreto que sacaron Bullrich y Milei, dándole potestades excepcionales a la Policía Federal, que hoy, según ese decreto, que es claramente inconstitucional, hasta podrían investigar
a ciudadanos argentinos, interferirle en las redes, hacer un perfil ideológico, etcétera, etcétera, sin estar investigando ningún delito, sin suponer que hay un delito. Con el eufemismo de inteligencia criminal, se permiten investigar a personas que no están siendo sospechadas de ningún delito, ¿no? Y con este punto ya quizás álgido de la detención de militantes en racias y persiguiéndolos con excusas de conductas que no son delito, lo que están haciendo es destruyendo el sistema democrático en la Argentina. Es el retroceso de libertades más grande que tenemos desde 1983. Por lo tanto, ¿qué tenemos para decir desde el peronismo y desde todas las organizaciones populares? Tenemos para decir que la defensa de la democracia es una bandera que no vamos a bajar, y esa defensa de la democracia se la hace construyendo organización política desde las bases en todos los lugares y sosteniendo, a pesar de la represión, a pesar del amedrentamiento, el debate en el escenario público, en el espacio público, en la calle y en todas las discusiones. Toda esta represión y este cercenamiento de libertades tiene por objetivo que no puedan desarrollarse aquellas luchas que tienen que ver con las reivindicaciones concretas del pueblo y de los trabajadores. La idea de este gobierno es que a través del miedo no haya protestas porque le sacan el presupuesto al Garraham, no haya protestas por los despidos, no haya protestas por la baja del salario, y de esa manera disciplinar a la población. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar a la población, organizar el descontento político y llevar la discusión a la arena pública. Teskievich, muchísimas gracias por este intercambio tan rico con FM La Patriada. Por favor, el agradecido siempre soy yo. Te mandamos un abrazo acá con Di Pierri y toda la audiencia. Nos recontrapasamos, ya casi 2.